Amén. Muy buenos días para todos, familia. Dios les bendiga. Como dice el pastor, qué hermoso, qué precioso, qué privilegio es poder estar delante de la presencia de Dios, poder invocar su nombre, poder clamar a Él por misericordia todos los días. ¿Algún hermano o alguna hermana que desee hacer la lectura del devocional? Dale, hermana Nancy. Buenos días, hermanos. Julio 25. Gracia, misericordia y paz. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Según de Timoteo 1:2. La manera en la que Pablo se dirige a Timoteo en sus cartas es asombrosa. Él no se distancia de este joven, en cambio se refiere a él como su amado hijo y fiel en el Señor y como colaborador en la proclamación del Evangelio. 2 Timoteo 1:2, 1 de Corintios 4:17, Romanos 16:21. Al principio podríamos pensar que Timoteo no era un receptor adecuado de estas palabras y cartas de Pablo, al menos no desde una perspectiva humana. No era fuerte ni maduro, sino relativamente joven, físicamente débil y tímido por naturaleza. Un muchacho reservado que debía haber parecido inexperimentado para lo que estaba haciendo. Cuando se ponía nervioso le afectaba a su estómago. Primera de Timoteo 5:23. No era un candidato de alto calibre. Sin embargo, en realidad, esto no es inusual. Así somos la mayoría de los creyentes, así somos tú y yo. Y no obstante, Timoteo era un hombre de Dios. Y era un hombre de Dios porque él lo había elegido. Dios se deleita en escoger a hombres y a mujeres, incluyendo a los que parecen jóvenes, débiles por naturaleza, físicamente frágiles o reservados, y en decir, esto es lo que tengo para ti, eres mi siervo elegido para la tarea que te he dado. El evangelista del siglo XVIII, George Whitefield, fue usado por Dios para conducir a decenas de miles a una fe salvadora. Sin embargo, a menudo se sentía abrumado al pensar en su propio ministerio. En una ocasión, mientras se dirigía a predicar en la capilla de la Torre de Londres, Whitefield narra: mientras subía las escaleras, casi todos parecían burlarse de mí por causa de mi juventud, pero de pronto se tornaron serios y atentos en extremo. ¿Por qué la reacción de sus oyentes cambió? La respuesta es sencilla. Whitefield, tal como Timoteo, era un hombre escogido por Dios. ¿Cómo debió Timoteo de haber recibido el saludo de Pablo que le recordaba sus recursos? Dios había redimido y nombrado a Timoteo, y Dios le supliría gracia para las pruebas, misericordia para sus fallas y paz para enfrentar peligros y dudas. ¿Qué necesitamos tú y yo? Exactamente lo que Timoteo necesitaba: gracia, misericordia y paz. Todo lo que estaba disponible para Timoteo lo está disponible para nosotros. Así que puedes descansar en Dios y en las provisiones de Él, de que Él ha hecho a tu favor en Cristo. Sus recursos son suficientes para suplir todas tus necesidades y lograr toda tarea que Él te llame a realizar. Segunda de Timoteo 1:1 al 14. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. ¿Qué necesitamos tú y yo hoy? La respuesta es el título del devocional: gracia, misericordia y paz. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el texto que Dios providencialmente nos regala para este devocional, y en esencia o literalmente nos damos cuenta que es un saludo de Pablo. Constantemente lo utilizaba en sus cartas: gracia y paz. Y con Timoteo no es la excepción. En la carta, el apóstol Pablo saluda a Timoteo diciéndole: amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios. No solamente es un saludo, no solamente es
el inicio de una carta. Si está ahí, recordemos que es palabra de Dios también para cada uno de nosotros. Y aunque Pablo en esta carta lo que va a hacer es darle instrucciones a Pablo, perdón, a Timoteo, acerca del ministerio, de cómo de conducirse todo, o cómo Pablo llama a Timoteo amado hijo. Pablo le está recordando en este saludo que hay tres cualidades o tres aspectos importantes de parte de Dios: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Y es en esto en lo que esta mañana nosotros vamos a meditar. Ahora, lo que Pablo no quiere decir aquí a Timoteo es que el creyente no reciba misericordia, o que como tal Timoteo no reciba misericordia, no reciba gracia, no reciba paz. Pero lo que está haciendo Pablo es un recordatorio para Pablo, y es un recordatorio también para cada uno de nosotros, ya que si nosotros no tenemos presente la misericordia, la gracia y la paz del Señor, y no nos predicamos el evangelio a diario, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nosotros vamos a empezar a terminar viviendo nuestras vidas sin depender de Dios, como a nosotros mejor nos parezca. Cuando empezamos a olvidar el evangelio, empezamos a verlo como algo: yo ya sé eso, y dejamos de asombrarnos por la gracia del Señor, por su misericordia y por esa paz que ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. Pues empezamos a vivir nuestra vida sin dependencia de Dios. Y mis hermanos, ese es el peor negocio que podemos hacer como creyentes. Tratar de vivir un cristianismo, tratar de vivir nuestra vida sin Cristo. Cuando no dependemos del Señor, queremos vivir nuestra vida sin Cristo. Ahora, tanto Pablo como Timoteo son un testimonio increíble de la obra del Señor, por todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y es un testimonio para todos nosotros de dos grandes ejemplos que podríamos seguir. Pero en este caso, lo que está haciendo Pablo es enfocar la atención en este joven Timoteo. Pero tengamos algo muy presente: ni Timoteo, ni Pablo, ni ningún otro hombre que nos muestre las escrituras hubiera sido algo, o hubieran hecho tan extraordinarias cosas, si Dios no hubiera estado con ellos, si Dios no los hubiera llamado, si Dios no los hubiera escogido para salvación. Nada de lo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho que creamos extraordinario ha sido posible sin que sea Dios en cada uno de nosotros, sin que sea el Señor que nos ha llamado, sin que sea el Señor que nos ha escogido para salvación. Porque si alguien cree que ha hecho algo sin Dios, pues está ufanando, se está haciendo un orgulloso. Entonces, estos hombres eran hombres escogidos por Dios. Y aunque Pablo le está recordando a Timoteo en este saludo esas bondades recibidas de parte de Dios, debemos exaltar es al dueño de las bondades, al que da las bondades más abundantemente. Solo se debe exaltar a Cristo. La gloria debe ser para Cristo. Y el devocional nos proporciona algo interesante. Nos dice que Timoteo era un hombre que muy joven para el oficio que había sido encomendado, pero no importaba ninguna de las limitaciones que aparentemente para el hombre son limitaciones, porque la juventud de un hombre no es una limitación para el Señor usar a los hombres. Como veíamos, el pastor nos contaba, estos muchachos que vienen desde tan lejos y son usados por el Señor a su corta edad. Pero Pablo y Timoteo habían sido hombres escogidos por Dios para su obra. Y cuando decimos que alguien es un hombre de Dios, nos estamos refiriendo a que es pertenencia de Dios. Hombre de Dios significa que le pertenece a Dios.
No que haga cosas de Dios, porque externamente cualquier persona puede hacer aparentemente cosas cristianas, pero ellos fueron escogidos y encomendados directamente por Dios para vivir y para hacer lo que Dios quería que hicieran. Dios escogió a un joven Timoteo para que fuese enseñado por Pablo, quien también había sido escogido por Dios para que le sirviera. Y ambos fueron usados por Dios para cumplir la voluntad de Dios y ser instrumentos en las manos del Señor. Ahora, quiero que se imagine por un momento, utilicemos esta capacidad preciosa que nos ha dado el Señor. Imagínese qué hubiera pasado en la vida de Pablo y Timoteo si Dios no los hubiera escogido para salvación y no los hubiera usado para el ministerio. Por un momento, imagínese lo que hubiera pasado. ¿Qué sería de la vida de estos dos hombres? Quizás Pablo hubiera seguido siendo el mismo hipócrita, el mismo hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. ¿Qué sería de Timoteo? Un joven sin Dios, perdido en sus delitos y pecados. Y es ahí donde surge una gran pregunta. ¿Cómo se encuentra el ser humano sin Dios? ¿Cómo está un hombre sin Dios? Pablo lo que está haciendo en este saludo es exaltar esas bondades, esa riqueza de Dios, esa gracia, esa misericordia, esa paz que como creyentes recibimos, pero que muchas veces no apreciamos. Y esto nos lleva a pensar en esto. ¿Cómo se encuentra un ser humano sin Dios? ¿Cómo están sin el Señor en sus vidas? Qué precioso era lo que decía el pastor ahora en la cárcel. Hombres escuchando el Evangelio y llorando cuando escuchan las verdades del Señor. Pero nosotros las escuchamos ya muchas veces repetidamente y se nos volvió tan normal. Se nos ha dejado de asombrar como si ya fuéramos expertos en esto. Cada vez que escucháramos el Evangelio debería ser como si fuera la primera vez que lo estuviéramos escuchando, como si cada día estuviéramos sin Dios y lo necesitáramos con esa urgencia. Pero entonces, ¿cómo está ese ser humano, este hombre sin Dios? Y la realidad de un hombre sin Cristo es tremendamente triste. La condición humana sin la salvación del alma se explica claramente en Efesios capítulo 2, versículo 1, de donde podemos desprender la respuesta a esta pregunta. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios hace una referencia a la vida de cada uno de nosotros, cómo nos encontrábamos antes de que Dios nos rescatara, antes de que el Señor llegara a nuestras vidas. Dice, Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí lo que está haciendo el autor es haciendo una referencia que él también era eso, un hijo de ira, obedeciendo a los deseos de la carne, a los pensamientos. Y esta es la condición del hombre sin Dios. Lo primero que dice es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios está en esta condición, muerto en delitos y pecados. Quiere decir que el hombre no es que esté enfermo, no es que esté gravemente agonizando, no, el Señor utiliza un término preciso, dice muerto, señala que el hombre natural está completamente muerto. Pero siempre surge esta pregunta, ¿cómo
podemos entender la idea de estar muertos mientras seguimos sintiéndonos naturalmente vivos. ¿Cómo el hombre natural está muerto si naturalmente lo vemos vivo? Es una idea que surge. Pero entonces, la muerte bíblica, que es la que se está hablando, no significa que hay una extinción o una aniquilación o una falta de existencia. La palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere, hay una separación del cuerpo con el alma. Hay una separación en ese momento de la muerte. También esta separación es la separación que hay del hombre con Dios. La muerte es esa separación del hombre con Dios. O en este caso, de ambos. El hombre perdió la fuente de la vida por su pecado cuando se separó de Dios. Perdió la fuente de vida. Recordemos que Dios no puede pecar y Dios no puede existir con el pecado. Y cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Y el estar separado de Dios representa que ya no hay una fuente de vida alimentándolo. El Salmo 36, 9 y 10 dice, porque en ti está la fuente de la vida. Nuevamente le repito, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. El Señor es la fuente de vida. Pero cuando el hombre se separa de Dios por su pecado, lo que hace es que ya no tiene una fuente donde alimentar vida. Por eso es esta muerte. Cuando Efesios dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es que ya no hay nada que le esté alimentando la verdadera vida que el hombre necesita. La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de toda vida. Dios le da vida a todas las cosas. El que nosotros respiremos, el que el hombre natural respire, se mueva, salte, duerma, haga todas las cosas, es potestad de Dios. Pero la muerte que el Señor se refiere es esa separación del hombre de Dios. Y quien no está en el Señor como su fuente de vida eterna, pues no tiene nada. No hay ninguna fuente que lo esté alimentando, que lo esté sosteniendo, que le esté dando vida. Por eso el Señor dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y ese pámpano que no esté en la vid, pues va a morir, porque la vid es la que alimenta a los pámpanos. De esta manera el hombre natural, si está sin Dios, no tiene una fuente de vida. Y las escrituras nos hablan de tres tipos de muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La muerte espiritual es esa separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta muerte espiritual en la cual se encuentra el hombre natural, el hombre sin Dios, es esa separación entre el hombre y Dios. Y esta muerte fue consecuencia esta muerte fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Por tanto, la ejecución de la impiedad provocó la muerte espiritual, la cual es algo que afectó a toda la humanidad no regenerada. Y la muerte espiritual es el estado de separación de Dios en el cual todo ser humano nace en este mundo. Espiritualmente nacemos separados de Dios, porque la Biblia nos dice que aún desde el vientre ya hay pecado, ya nacemos siendo pecadores por esa descendencia que recibimos de parte de Adán y Eva. Y voluntariamente, después de que nacemos, seguimos pecando. Entonces, hay una separación del hombre y Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual
se evidencia en una persona que gasta su vida en una manera de vida licenciosa, sin importarle nada. 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Aún viviendo, aun cuando parezca que estamos vivos o aun cuando naturalmente vemos vida, está muerta, está sin Dios. Entonces, esto lo vemos. Vemos entonces esta primera muerte, la muerte espiritual. También la muerte física, que nos dice Efesios, estamos muertos, ¿sí? Hay una muerte física y esa muerte física es la separación del alma del hombre con su cuerpo. Y esto es lo que comúnmente llamamos muerte. Esta es la consecuencia también del pecado de Adán y Eva, pero no sucedió en el mismo instante que ellos pecaron. La muerte de ellos no vino en ese momento que pecaron, la muerte física, no vino en ese momento, porque la Biblia nos dice que Adán murió 930 años después de que murió espiritualmente. Entonces, la muerte física también es una consecuencia de nuestro pecado, del pecado. Y tenemos también la muerte eterna. La muerte eterna es esa separación del hombre, de la presencia de Dios para siempre. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Está separado de Dios. Y si muere y no ha sido encontrado, no ha sido salvado, pues eternamente va a vivir separado de Dios. Y esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. La primera solo es una muerte física. La muerte segunda es una separación eterna de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El hombre sin Cristo se encuentra lejos, a miles de kilómetros, lejos de Dios. Sigue siendo un enemigo de Dios, porque no se sujeta a Dios. Tampoco puede ni quiere hacerlo. Y todas las personas sin Cristo están muertas espiritualmente hablando, aun cuando están vivos en esta tierra. Y esa era la condición en la que Pablo y Timoteo se encontraban también antes de Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Pero vemos que Pablo en todas sus cartas tiene presente y alaba a Dios por su gracia, por su misericordia, por su paz, por estas cosas que son recibidas en Cristo. Por eso Pablo inicia su saludo a Timoteo recordando primero la gracia de Dios. Al ser encontrados por Dios, nosotros recibimos gracia. Y de las cosas que siempre debemos recordar y tener presente, que necesitamos de su gracia todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos de la gracia de Dios. Pablo dice que en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia ustedes han sido salvados. Mis hermanos, meditemos en esto por un momento. Yo sé que es un texto que nosotros nos lo conocemos muy bien. Lo hemos escuchado, lo hemos repetido, lo hemos predicado, pero meditemos. El Dios Todopoderoso, nuestro Dios eterno, por gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque hayamos sido mejores que otros, por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de usted, no procede de ninguno de nosotros, sino que es un don de Dios, es algo dado por Dios. Es algo que el Señor le plació darnos. Y Pablo hace un énfasis en que ninguno de nosotros ni siquiera tiene una partícula de bondad para darle a Dios o
en el cual haya mérito para decir esto me lo merezco. No, al contrario, lo único que merecemos es ser destruidos por pecar, porque cada partícula de nuestro ser quiere y desea es pecar. Pero la gracia es ese don gratuito de Dios, ese don que el Señor ha dado a los que Él ha escogido para que crean en el nombre de Jesús, para que crean en la obra de Cristo. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace la gracia? La gracia describe un acercamiento. ¿Cómo estaba el hombre sin Dios? Separado, alejado. Pero la gracia describe un acercamiento. Es esa acción, es ese movimiento de Dios hacia el hombre para salvarlo. No es el hombre acercándose a Dios, es Dios acercándose al hombre para salvarlo. Es una referencia de un acercamiento para tratar al pecador con compasión, con misericordia. Y este ha sido el modus operandi de Dios, acercarse al pecador. Cuando Adán pecó, Dios se acercó para cubrirlo. Cuando su pueblo pecó, Dios se acercó para redimirlo de la esclavitud. Y finalmente se acercó de la manera más literal posible en la persona de Cristo. Cuando se hizo hombre, se acercó a nosotros. Se humilló y se hizo humilde y se acercó a los hombres. Esa es la gracia, es ese acercamiento de Dios hacia nosotros, porque nosotros no queríamos acercarnos a Dios, no queríamos que su luz alumbrara nuestro pecado. Eso dice Juan, pero el Señor se acercó a nosotros. En esencia, esa es la gracia, que Dios se acerque al hombre, ya que era imposible para todos nosotros por nuestros méritos. Y ahí lo peor, nosotros no queríamos acercarnos a Dios, pero Dios se acercó a nosotros, dándonos por fe la salvación, para que creyéramos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y por qué se acercó Dios a nosotros? Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Por qué se acercó Dios? Por su misericordia. Vuelvo y le repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios ha mostrado su gracia para con él, porque él ha sido objeto del amor y de la misericordia de Dios, lo mismo que cada uno de los creyentes. Son el objeto del amor y la misericordia de Dios. Romanos 9, 14 al 16 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi hermano, si estamos amando a Cristo, si estamos acercándonos a Cristo, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros en ese amor. Y Dios ha demostrado su misericordia. Es decir, lo que el Señor dice en mostrar su misericordia es que se acordó de nuestras miserias. Se acordó que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se acordó que no había mérito alguno en nosotros, que no hay nada bueno, que no hay nada que podamos hacer para acercarnos a Él. Y en su amor, ese amor que tuvo por los que había escogido desde antes de la fundación del mundo, se expresó de la manera más gloriosa en un momento, en una persona, en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, fue la expresión más gloriosa de amor de nuestro Dios
hacia los hombres y mujeres que él había escogido para salvar. Por su misericordia envió a Cristo, el único medio de salvación y de poder acercarnos con confianza a Dios sin ser destruidos. Y cuando recordamos lo que Pablo le recuerda a Timoteo, nos debe llenar de gozo, pero no de cualquier gozo, de un gozo extremo, de un gozo desbordante. El saber que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde Juan 3:16 cobra tanta vida para nosotros, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la expresión del amor de Dios. Por eso tuvo misericordia de nosotros y lo expresó en Cristo, en dándonos a Cristo. Expresó ese amor. Y al Cristo morir en la cruz, nos trajo reconciliación con el Padre. Y a esa reconciliación, Pablo la llama paz. ¿Qué quiere decir? Éramos enemigos y ahora somos sus hijos. Éramos extraños, pero ahora somos cercanos. Somos del pueblo de Dios. Estábamos extraviados, como ese hijo pródigo, y Él nos encontró. Él fue y nos trajo, como el pastor que deja la 99 y va por su oveja. Nos adoptó como sus hijos. Y Pablo le recuerda a Timoteo que él está en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna deuda con Dios. Cristo ya pagó mi deuda. Timoteo puede estar seguro en los méritos de Cristo, porque estos méritos son perfectos y se le han imputado a Timoteo a causa de la obra de Cristo. Han sido imputadas no solo a Timoteo, sino también a nosotros. Eso es lo que llama la justificación. Hemos sido justificados gratuitamente por el sacrificio y por la obra completa de Cristo. Romanos 8 dice, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo le recuerda a Timoteo esto. Puedes entrar confiadamente al trono de gracia y hallar oportuno socorro. Puedes estar seguro, confiado de que el ministerio que vas a ejercer es un ministerio seguro, es un ministerio que Dios te ha confiado y que estás en paz con Dios, porque la deuda ya fue cancelada en Cristo. Y Pablo le recuerda a Timoteo tres cosas: gracia, misericordia y paz. Dios le suplirá gracia para sus pruebas. Dios tendrá misericordia para sus fallas. En ese amor tendrá misericordia. Y Dios le dará paz para enfrentar los peligros y las dudas. Le dará seguridad. Y qué hermoso debe ser para nosotros esto. Qué necesario es para nosotros todos los días recordar esto. El saludo de Pablo no quiere decir que los creyentes no tengan gracia, no tengan misericordia y no tengan paz. Más bien es un recordatorio para que el creyente sepa y tenga la seguridad que ya lo tiene, ya tiene gracia, ya tiene misericordia, ya tiene paz para con Dios. Tenemos su gracia, tenemos su misericordia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oremos, familia. Bendito amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia.